Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahí sí? Ya, perfecto. Era un problema 300, ¿cómo se llama? Que está entre el computador y el asiento. ¿Ya? O sea, yo. Muchachos, creo que quedamos la clase pasada en lo que era, vimos las funciones del derecho y me queda solo pasar algo muy chiquitito que es los fines del derecho y les voy a compartir un PowerPoint, ¿ya? Acabo de subir hace una hora atrás, yo creo, este PowerPoint que voy a exhibirle a ustedes, ya lo subí a la plataforma, así que lo pueden bajar. Pero de todas maneras lo voy a compartir por el chat. Voy a ver si se puede. Veamos si se puede. Yo creo que sí. Denme un segundo. Primera parte. Y ahí estoy compartiendo un PowerPoint que es el mismo que voy a poner yo acá. Pero después el PowerPoint lo voy a poner un poco después de compartirles esto que quiero comentarles antes de pasar a eso. Ya, vimos las funciones del derecho y dentro de las funciones del derecho vimos que estaba orientar el comportamiento de los miembros o más bien la conducta, orienta el comportamiento de la conducta de los miembros del grupo social, resuelve conflictos a través de la negociación, mediación, arbitraje, conciliación, adjudicación. De esa manera, el derecho promueve la resolución de los conflictos, pero también, ¿qué hace el derecho? Tiene una función promocional y de configuración de las condiciones de vida. Cuando yo les comentaba que daba de una manera ciertos premios a quienes observaban ciertas conductas. También hay una función distributiva del ordenamiento jurídico. En este caso, lo que toma, para decirlo en términos muy sencillos, toma a través de ciertos o diversos mecanismos, como puede ser la recaudación de impuestos, y los distribuye de una manera que pueda satisfacer necesidades de personas que no tienen la posibilidad de hacerlo por sí mismas, ¿ya? Y de esa manera contribuye a mejorar las condiciones materiales de vida de ellos. Pero también hay una función de organización y legitimación del poder social. Vimos que lo que hace el derecho se crea a sí mismo y crea poderes, ¿ya? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, le da sus competencias, sus atribuciones y establece sus límites también y las responsabilidades, ¿ya? Y también tenemos la función de cuidado del derecho, y esto es una función más bien promocional en el sentido de cuidarlo, y eso lo hacen distintos operadores del mundo del derecho. Aquí tenemos a los abogados, a los jueces, a los notarios, a los legisladores, etc. Pero además el derecho tiene ciertos fines también que les quiero compartir ahora. Pero antes de eso, quiero decirles que hay algo ahí con el derecho y el cambio social. ¿Qué pasa con esto? El cambio social es un proceso de transformación a que está sometida toda la sociedad y cada uno de los diferentes sectores de esta, ¿ya? De la sociedad. Entonces surge la cuestión de si el derecho acompaña este proceso o constituye un estímulo o más bien un obstáculo al mismo, ¿ya? El derecho se encuentra entonces en una red de relaciones que abarca la esfera política, económica, cultural, social del medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, el derecho con frecuencia ya es un factor que cambia al hilo de las transformaciones sociales y que a la vez encierra las posibilidades que puedan hacer de él un factor de cambio y de transformación social. Entonces, ¿esto de qué depende? De si el ordenamiento jurídico de un país determinado o de una sociedad determinada es más rígido o es más flexible, ¿ya?
nosotros tenemos una experiencia que estamos teniendo hoy en día con lo que tiene que ver con el proceso de una nueva constitución. Entonces, hemos visto cómo hay ciertos sectores de nuestra sociedad que se resisten a un cambio de esa envergadura porque entienden que nuestro ordenamiento jurídico, como se encuentra establecido, puede satisfacer todos los fines y funciones de las que le he hablado. Y bueno, los fines en las que les voy a hablar, pero que se encuentra en condiciones el ordenamiento jurídico tal como está para poder hacerle frente a eso, ¿ya? Y recuerden, o sea, la función de organización y legitimación del poder, de la función distributiva, la función de promocional, la función de resolver los conflictos, la función de orientar el comportamiento humano. ¿Qué es lo que dicen algunos? Oiga, con lo que tenemos podemos trabajar sin ningún problema. ¿Ya? A lo mejor habrá que hacer alguna reforma, a lo mejor habrá que cambiar algo, pero lo que tenemos está bien. Por el contrario, hay otro grupo que estima que nuestro ordenamiento jurídico, y en específico, quién es la base de nuestro ordenamiento jurídico o la norma suprema, de donde derivan o debiesen derivar las demás normas o estar dictadas conforme a ellas, me refiero a la Constitución Política de la República, debe necesariamente ser cambiada por una nueva. Debe haber un nuevo, entonces, pacto social en donde nos podamos sentar a conversar, ¿sí? Es tiempo de darnos un nuevo marco regulatorio o sentar los principios bajo los cuales nos queremos desenvolver en nuestra sociedad y ver de qué manera podemos hacer esto, de qué manera podemos afrontar este nuevo desafío y darnos una nueva constitución. Y bueno, cambiará lo que tenga que cambiar, se arreglarán las cosas que se tengan que arreglar y veremos qué pasa después de eso. A eso se refiere el derecho y el cambio social. Ahora, no es solo cambiar la constitución, ¿ya? El derecho es mucho más que una constitución, es mucho más que eso. El derecho está formado por distintos tipos de leyes, por sentencias de tribunales, el derecho también está formado en parte por la costumbre, que es reconocida por el derecho, también está formada por la labor que hacen ciertos operadores del derecho, como por investigación jurídica, libros que se escriban, lo que se conoce como la doctrina jurídica o la doctrina del derecho. El derecho abarca mucho más allá de una constitución. Entonces, no es solamente necesario que a través de cambiar una constitución podamos cambiar un ordenamiento jurídico. Pero sin duda el cambiar la constitución permite sentar las bases para poder, digamos, conversar un nuevo pacto o contrato social, por así decir, para poder ver qué es lo que queremos hacia el futuro y cómo nos queremos desarrollar. Estamos a poco más de 30 días de tomar una decisión de si queremos o no queremos darnos un nuevo marco regulatorio a nivel fundamental, vale decir, una constitución nueva, y es súper importante que participemos de ese proceso, que seamos parte de ese proceso y que no nos restemos de esto, que busquemos informarnos de la mejor manera posible, sacando las caricaturas que hay de que quienes están por el rechazo es gente capitalista que ama la dictadura y que ama, digamos, al general Pinochet, y sacar la caricatura también de que el que quiere apruebo es una persona que es un izquierdista, digamos, extremo también y que ama la revolución bolchevique y que ama el modelo de Venezuela, de Cuba y que se quiere establecer esto en nuestro país. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No es ni lo uno ni lo otro, sino que estamos en un punto intermedio o debiéramos propender a un punto intermedio en donde hay que evitar las caricaturas y
y evitar esto de que quien se pone en un extremo represente a toda la postura. O sea, yo creo que hay gente que está por el rechazo y que quiere cambiar, modificar o cambiar algunas partes de la Constitución, y eso no lo hace una persona intransigente, no lo hace alguien que esté en contra de que se efectúen cambios en el país, y mucho menos lo hace alguien que ama las dictaduras de derecha o de los gobiernos militares, de las dictaduras militares. Y por el contrario, yo tampoco creo que alguien que esté por el apruebo sea alguien que quiera instaurar el modelo cubano aquí en Chile o el modelo venezolano y que se transforme de alguna manera en una, en cierta forma, a ver cómo decirlo, que se transforme en una dictadura de izquierda y que estemos presos de ello. Ahí es donde nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y poder tener una conversación seria de este tipo. Yo quisiera tomarme unos minutos de esto para poder explicarles un poco, chiquillos, de qué se trata el proceso constitucional. Yo no sé si ustedes han tenido la opción de conocer esto, de leer algo por ahí o ver alguna entrevista, algún video en YouTube, o leer algún artículo de qué se trata el proceso. No sé si les interesa, no forma parte del programa, pero bien puedo tomarme unas 20 minutos, media hora y explicarles un poquitito de qué se trata esto. ¿Les parece, chiquillos, o seguimos adelante nomás con la materia? Espero retroalimentación. Si alguno estima que... Parece bien, profe, dele nomás. ¿Cómo? No escuché bien. Que estaría bueno, dele nomás, porque hay otros temas que de repente se nos pueden arrancar a nosotros. Ya, muchachos, quiero que sean libres de opinar lo que quieran. Si hay algo en lo que no están de acuerdo, me pueden levantar la mano aquí y me hacen presente, ¿ya? La idea es que podamos tener un pequeño debate y podamos conversar acerca de esto. Yo voy a... Algo escribí de esto, algo muy poco. Déjenme ver si lo puedo compartir, chiquillos. Me interesaría ver si lo puedo compartir. Aquí lo tengo. A ver si puedo compartir la pantalla. A ver, esperen un poquitito. Ya, chiquillos, ¿están viendo el texto? Díganme sí o no para... Yo creo que sí. Sí, profe. Ya. Sí se ve. Gracias. Bueno, aquí yo escribí algo de una mirada a nuestra Constitución y al proceso constituyente sin prejuicio. Una mirada tanto a la Constitución sin prejuicio y al proceso constituyente sin prejuicio. ¿Por qué? Porque observé que respecto a la Constitución había prejuicio muy fuerte y respecto al proceso constituyente también. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay un contexto actual del país que me lo quiero saltar porque ustedes ya lo conocen y que, bueno, viene dado por lo que pudimos ver el 18 de octubre del año 2019, lo que se conoció como el estallido social, pero que en realidad lo que tiene que ver con la nueva Constitución, chiquillos, no nace el 18 de octubre y tampoco nace después del 18 de octubre. La verdad es que desde que yo entré a estudiar Derecho, por ahí por el año 2000, 2002, esto ya estaba puesto en la palestra, o sea, ya era un tema el cambiar la Constitución. Es más, desde que se volvió a la democracia en los años 90, hubo voces que se alzaron estimando que era necesario cambiar nuestra Constitución. ¿Y por qué? Porque nuestra actual Constitución del año 1981, con muchas reformas que se le han hecho, fue una Constitución dada en un contexto
del mundo, no solo del país, sino que del mundo, totalmente diferente. Estábamos bajo una guerra fría, en donde habían dos bloques, ustedes saben, el de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos. Entonces estaba realmente el mundo partido en dos, y la lógica de nuestra Constitución respondía mucho a eso también. Por eso se prohibían ciertas ideologías políticas y había una especie de democracia tutelada o protegida, por así decirlo en cierta manera, eh, que, que no es muy entendible al día de hoy. Si bien es cierto, se le hicieron muchas modificaciones a la Constitución, esta nunca ha logrado, digamos, satisfacer todos los requerimientos que uno le puede querer tener a una Constitución. Ahora, tampoco va a haber una Constitución completa y absolutamente perfecta, pero ahí está la discusión. Perdón. Ahora, lo que pasó el 18 de octubre, bueno, es algo que excede a la Constitución, pero sí que la Constitución tiene que ver, porque lo que hace una Constitución es marcar las reglas del juego bajo las cuales nosotros nos tenemos que desenvolver, ¿ya? Y de ahí deriva toda la legislación que sigue. Todas las leyes tienen que ser dictadas conforme a la Constitución. Entonces, desde mucho tiempo, yo diría mediados de los 90, entrando casi a la última parte de los años 90, y de ahí en adelante se empezó a conocer una serie de situaciones que hablaban de ciertos abusos de poder, algunos delictuales y otros simplemente abusos, que nos empezaron a incomodar como sociedad, por una parte. Entonces, quienes tenían la representación del pueblo, de las personas, y ocupaban cargos importantes dentro del gobierno o de cualquier institución pública, y también quienes ocupan cargos en empresa o son dueños de empresa, etcétera, tenían una actitud reñida con la moral, si ustedes quieren, con la ética, con las costumbres, bueno, con todo eso, y empezó a traer un problema. Aquí yo coloqué, no sé, por caso Penta, SQM, La Polar, el papel confort, le puse Tizú porque en realidad así se llama, el caso Cencosud, no sé, si ustedes quieren, puedo poner el caso Johnson con el perdonazo del Servicio de Puestos Internos, y así podemos seguir sumando. Entonces, las condenas a estas personas, la verdad es que fueron bajas o nulas en algunos casos. Salidas alternativas, no iban a juicio, etcétera, y alguien, no sé, pues entraba a robarse un kilo de queso al supermercado y salía condenado. Pues entonces, todo eso empezó a generar una disociación en las personas y la brecha de inequidad. A mí no me gusta hablar un poco de igualdad, ¿eh? Yo no sé si la igualdad es la solución a los problemas, yo creo que no. Todos iguales, me parece que no somos iguales, entonces propender a eso. Ahora, sí que haya cierta equidad o diferencias razonables, yo creo que por ahí podría yo estar de acuerdo. Pero bueno, es una opinión. Si alguien cree que la igualdad es la manera o la herramienta necesaria para poder alcanzar los fines como sociedad, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo creo que no me gustaría que todos fuésemos iguales, sino que cada uno tuviese acceso a poder llegar hasta donde uno quiera. De ahí a que lo pueda hacer materialmente o lo pueda cumplir, es otra cosa, pero que tenga la posibilidad de hacerlo. No me gustaría que todos los que quieran ser neurocirujanos fueran neurocirujanos, por ejemplo. Me gustaría que los más preparados salieran como neurocirujanos, por lo que implica aquello. Ahora, bueno, todo este era el contexto, no me quiero detener mucho en eso, chiquillos. Ustedes, cada uno tiene su opinión también con lo que pasa, los 30 pesos, bueno, del transporte público que vino a gatillar todo, pero era una cosa que venía acumulada de hace muchos años. Bueno, ahí hablo un poquito de la Constitución, de la historia, de nuestra historia constitucional, y hablo de qué es lo que es una Constitución, ¿ya? Es un rayado de cancha, dicho en buen chileno, en palabras simples, para nuestras instituciones y para las personas en el país, ¿ya? La Constitución crea el poder político, administrativo y judicial y lo limita, ¿ya? A través lo dota de competencias específicas. Ahora, las constituciones
teóricamente y en muchas partes del mundo son fruto de un acuerdo nacional, ¿ya? De que se sientan a conversar los representantes de las personas y dicen, ok, nos vamos a dar una constitución. Por ejemplo, la constitución de los Estados Unidos, que es una de las más antiguas del mundo, dice, y parte digamos, su primer artículo dice, we the people, nosotros el pueblo. ¿Ah? Pero bueno, nosotros hemos tenido muchas constituciones, pero las tres más importantes son las de 1833, 1925 y 1980. Ninguna de ellas, ninguna, fue hecha de acuerdo a lo que conocemos en la dogmática constitucional como un acuerdo de las personas, como un contrato, como un pacto social. No, no nace así, no nace así. Siempre fueron comisiones de personas especiales o especialmente designadas para redactar la Constitución. En algunos casos se sometió a un plebiscito de aprobación, en otros casos no, la del 80 sí estuvo con eso, sin embargo no alcanza, creo yo, a darle una total legitimidad desde el punto de vista teórico a una constitución si esta no nace fruto de un acuerdo nacional. Primero, si es que queremos darnos una nueva constitución. Y en el evento de que queramos darnos una nueva constitución, es darle el contenido, discutir el contenido. Y luego de discutir el contenido, mostrársela a la ciudadanía y que ellos vayan y lo aprueben. Entonces yo creo que ahí hay tres pasos que no se cumplieron en la Constitución del 80. Solo se cumplió el último, que fue el que se aprobara o rechazara. Aquí hay una cita de una profesora que me llama la atención y se las quiero compartir. Dice, paulatinamente los ciudadanos modernos fueron descubriendo que el sufragio ejercido de tiempo en tiempo estaba muy lejos de asegurar la promesa de felicidad que la democracia prometía. La democracia podía convivir sin grandes sobresaltos, excluyendo a las personas o a ciertos grupos, y la ley de la mayoría no equivalía al poder popular, ni mucho menos garantizaba que cada uno pudiera gozar de los bienes materiales adecuados para asegurarse su bienestar. Bueno, lo que está diciendo aquí en definitiva es que eso que nos vendían como democracia y alternancia en el poder, que es ir a votar cada 4, cada 5, cada 8 años, la verdad es que no, con eso ya no alcanza para poder hablar de una democracia propiamente tal. Pareciera ser que tenemos que estar involucrados en más cosas para poder entender que hay una democracia. Por ejemplo, solo les voy a poner un ejemplo. En materia de medio ambiente, si ustedes se fijan, las comunidades ya se están organizando y levantan la voz cuando quieren instalar una termoeléctrica, cuando quieren instalar una represa, cuando quieren modificar algún plano regulador. Ustedes se dan cuenta que ya la gente se está organizando y cada decisión de la autoridad que va a afectar su entorno, la gente se levanta y dice, oye, no, esto no está bien, esto no corresponde. Entonces, ya te das cuenta que el ir a votar ya no es sinónimo de, es igual a democracia. O sea, la democracia es mucho más que eso. ¿Ah? Es conversar, es convivir, es las autoridades, si bien es cierto, son elegidas por nosotros, muchas veces cuando van a tomar decisiones que van a afectar a una localidad por 40, 50 años o tal vez de por vida, esas decisiones ante la autoridad que tiene un puesto transitorio, tiene que ser discutido con la comunidad local, tiene que ser discutido, ya no puede ser impuesto, no puede decir, no, es que nosotros tomamos esta decisión y nosotros somos los representantes del pueblo y tenemos la atribución de hacerlo, así que lo hacemos nomás. Eso ya no es aceptable bajo la mirada de una democracia contemporánea. Tal vez en los años 60, 70, podíamos entender que el ir a votar satisfacía todos los requisitos y satisfacía todo lo que nosotros podemos entender como democracia. Pero hoy en día, en el pleno siglo XXI, año 2020, que una autoridad local o que una autoridad de nivel central diga, vamos a, no sé, a ver, déjame inventar algo, vamos aquí en la séptima región, a desviar un río, no sé, vamos a desviar un río o lo vamos a secar porque queremos hacer tal y cual cosa, pareciera ser de que no es aceptable,
Pareciera ser de que eso, además de tener un sustento científico, un sustento técnico que debe ser objetivo, dado a conocer a la ciudadanía, además tiene que ser consultada antes de tomarse una decisión de ese tipo. A eso nos referimos cuando la democracia tiene que ser completa, contundente, con buenas ideas, ya de querer cuidarla. A eso me refiero, de querer hacerla crecer y desarrollarse. Para mí muy democrático no es esto de andar haciendo funas por las redes sociales, porque al final del día lo único que queda es alguien detrás de un teléfono que dispara lo que quiere sin ningún tipo de responsabilidad y no se hace cargo de absolutamente nada. No me refiero a eso, sino que me refiero a que estar involucrado en las cosas públicas que están pasando en nuestra comunidad es algo que es muy, 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 muy importante, ¿ya? Pero bueno, ahí está el tema esto de la democracia, que se los quería decir, y que el tema, creo yo que el tema es que aquí es donde tal vez el mundo político, lo voy a decir así, el mundo político no ha estado a la altura. No ha estado a la altura de entender que la democracia no es simplemente yo fui elegido por mis electores, por lo tanto yo ahora elegirlo como quiero. No, pareciera ser que ya no es así. Y a solo modo de ejemplo, tú te puedes dar cuenta de, por ejemplo, para el 10%, para el retiro del 10%, ocurrieron situaciones bastante llamativas, como congresistas, que dijeron yo voy a votar rechazo y se vieron presionados después. Yo me imagino la cantidad de correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp que les llegaron a sus teléfonos, que tuvieron que cambiar el voto. Así prácticamente tuvieron que cambiar el voto, o algunos osaron decir que iban a poner algunas indicaciones al proyecto de ley porque querían limitar a las personas que pudiesen obtener el retiro de eso, pero fue tal la presión que ejerció la ciudadanía que finalmente no hicieron ninguna observación. Pero bueno, ahí está el tema de la democracia, chiquillo, que se los quería hacer presente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A esto de las votaciones, miren, podemos sumar un elemento no menos importante, escribí yo por ahí, como es la baja participación de la ciudadanía en los procesos eleccionarios. Y aquí yo le doy algunas razones de por qué se participa poco. Porque es muy poco. De un mundo electoral de un 100% participa un 25, 30%, 40% cuando mucho en las municipales. Por ahí va, creo que la estadística, pero no varía más que eso. Miren, yo creo que esto se da porque hay poco conocimiento de los procesos eleccionarios en general y de lo que es la democracia propiamente tal, educación cívica, básicamente eso. Lo segundo es la poca representatividad que los candidatos tienen, porque la oferta que me dan los partidos políticos parece que no satisface a la ciudadanía, por lo tanto, si no satisface, no voy a votar, porque además está esto de el voto voluntario. Entonces, no, prefiero irme el fin de semana a la playa, va a andar poca gente, entonces, chao. O simplemente la desidia de las personas en participar. Ya a veces no quieren ir nomás. ¿Ya? Y esto yo creo que resta legitimidad a nuestros representantes. Sobre todo cuando hay crisis. Sobre todo cuando hay crisis. Chicos, si hay alguna duda o alguien me quiere preguntar algo, me dice nomás, me interrumpe, activa su micrófono y me hace la pregunta, ¿ya? Porque no estoy mirando el Teams. Ya. Miren, yo aquí escribí algo también y bueno, lo leí, no he inventado estas cosas, la he ido buscando por ahí, pero miren, lo que una constitución de un país debería expresar es el sentir de su pueblo, de las personas que en él habitan, y si en su génesis las personas estuvieron al margen, existe una alta probabilidad de que en algún momento comience a gestarse una crisis o una brecha, ¿ya? Entre lo que está escrito y entre lo que la gente está demandando.
A este fenómeno se le conoce también como proceso de adecuación social normativa o el derecho y cambio social, podría haberle puesto ahí en realidad, porque eso, no sé, a lo mejor es muy técnico. Que en términos simples quiere decir que el derecho a las leyes deben adecuarse al tiempo y al espacio que vive una sociedad determinada, de manera que su regulación responda al contexto en el cual es aplicada, ¿ya? Y no forzar. A veces la ley no tiene que forzar ciertas situaciones, sino que es al revés. Por ejemplo, ocurrió con el divorcio. En Chile el divorcio, fuimos uno de los últimos países en legislar acerca del divorcio. Y más allá de las concepciones morales que tú puedas tener acerca de si es bueno o malo divorciarse, lo cierto es que en Chile había una institución que se llamaba la nulidad matrimonial. Y aquí cada uno mentía en el tribunal y decía que el domicilio en el cual se había casado no era el que correspondía, o él no tenía ese domicilio. Entonces se decretaba la nulidad del matrimonio, porque el matrimonio es un contrato, ¿ya? Desde un punto de vista terrenal, no espiritual. Desde el punto de vista terrenal es un contrato, por lo tanto, si en el contrato tiene un vicio, como en este caso era el domicilio de uno de los contratantes, entonces se anulaba el matrimonio. ¿Qué se lograba con la nulidad del matrimonio? Que la persona pudiese volverse a casar. Ahora, ¿qué es lo que hace una sociedad madura, desarrollada? Crea una ley de divorcio, pues, y dice, oye, no andemos mintiendo e inventando causales para anular un contrato, sino que pongámosle término a este contrato y digamos que en el fondo ya no se cumplen los requisitos o que uno buscó en su inicio para mantener una vida en común, ¿ya? Entonces, ¿qué sacábamos nosotros con no legislar el divorcio si en términos prácticos las parejas igual se separaban? Si en términos prácticos igual había nulidad de matrimonio y en términos prácticos igual se volvían a casar. Entonces lo que teníamos que hacer era sincerarnos y decir, oye, no porque no haya ley de divorcio no van a haber quiebres matrimoniales. Eso no tiene que ver, no hay una correlación con eso. Lo que tenemos que hacer es sincerarnos como sociedad y decir, oye, aquí en Chile, al igual que en todo el mundo, las parejas pasan por crisis matrimoniales y muchas veces no las superan y terminan por separarse. Entonces, eso se llama divorcio, y es tan simple como eso. Por lo tanto, que vamos a crear una ley para poder regular esta materia y hacerlo bien, porque en la nulidad de matrimonio era como que nunca hubiese estado casado. En cambio, en el divorcio no anula el matrimonio, sino que simplemente le pone término. Entonces eso nos hace ser más honestos como sociedad, creo yo. Ahora, uno se casa, imagínense, o sea, algunos pensaban, para soslayar esto, querían decir que al momento de uno casarse dijera, habían unos senadores y diputados que decían que al momento de uno de casarse uno dijera, no, yo me caso para toda la vida, y que otros dijeran, no, yo me caso con la posibilidad de divorciarme. O sea, pocas personas se casarán pensando que se van a divorciar. O sea, yo creo que todo el que se casa y toma esa decisión lo quiere hacer para toda la vida. Ahora, de ahí que en el andar uno termine divorciándose, bueno, ya eso es otra cosa, pues. Pero imagínense cómo iban a haber matrimonios que unos duraran supuestamente para toda la vida y otros no. O sea, era algo y que uno más encima tenía que tomar esa decisión al momento de casarse. Era una locura. Yo no lo... no entiendo esas ganas de querer forzar las cosas y miren, esto es importante porque por ese pensamiento, por razonamientos de ese tipo, es que yo creo que se fue formando una brecha entre lo que dice la ley y entre lo que las personas les gustaría que pasara, ¿ya? Bueno. Eso más o menos como entendiendo el contexto, chiquillos, de por qué la Constitución se alejó tanto de las personas, creo yo. Porque si uno lee la Constitución, en realidad uno podría decir, no es una mala Constitución en términos muy generales. No es algo aberrante, no es algo que uno pudiese decir... está pésimamente redactado. ¿Por qué? Porque sufrió muchas modificaciones la Constitución, muchas, a lo que hay ahora. Entonces, claro, de hecho, los sectores que ahora piden una nueva Constitución, no hace mucho tiempo atrás querían simplemente reformarla y no cambiarla totalmente. Pero ahora se dio la posibilidad de hacerlo, por lo tanto se subieron al carro y bueno, vamos, echémosla abajo y paremos otra de nuevo. Pero yo creo que pasó esto, de que nos fuimos alejando
de lo que la Constitución decía, de lo que a nosotros nos gustaría que pasara, y por esta tosudez de algunos de no querer cambiar nada, finalmente terminó dominando un grupo que lo quiere cambiar todo. Entonces, hay artículos de la Constitución que son buenos, o sea, hay cosas que están bien reguladas, creo yo, no sé, pues todas las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derecho. O sea, ¿cómo podríamos decir algo así? No sé, a lo mejor como Yoda en la Guerra de la Galaxia y decirlo al revés, pues, pero no, yo no creo que haya muchas alternativas. Probablemente algunos artículos van a quedar redactados igual. Probablemente hay otros que hay que cambiarlos totalmente y por supuesto, y hay que hacerlo, y hay que cambiar muchas cosas. Pero lo que les quiero decir en el fondo es que no es que todo esté absolutamente mal, tampoco que lo que está extraordinariamente bien, porque tampoco es así, pero a veces siento que pensar que cambiando la Constitución se van a terminar los problemas, eso tampoco es así, ¿ya? Tampoco es así. Si generalmente las constituciones son normas programáticas que tienden a orientar, digamos, las leyes, pero no pueden cambiar todo de un paraguaso. Lo veo muy, muy difícil. Bueno, aquí hablo un poquito del tema de los 90 a la fecha, de cómo salimos de un 40% pobre a un 5%, no sé, ahora hay todo un tema de discusión de qué es lo que es ser pobre hoy en día. O sea, ya no es... Alguien puede tener auto, casa y ser pobre, o sea, no va con la cantidad de cosas materiales que uno tiene, sino que son otras condiciones de acceso a un sinfín de recursos que por ahí no están y uno igual caería ahí en una brecha de pobreza. Pero bueno, eso es otra discusión, pero está ahí. Ahora, ¿qué es lo que regula nuestra Constitución? Están las bases de la institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía, de los derechos y deberes constitucionales. El que estoy marcando, es lejos lo más discutido, chiquillos. Lejos, lejos. Aquí está el corazón de la pelea. ¿Por qué? Porque aquí hay un modelo de sociedad que se estableció en la Constitución del 80. ¿Y qué se eligió? Se eligió el capitalismo, chiquillo, hay que ser bien honesto, se eligió el capitalismo. Por lo tanto, la propiedad privada y ciertos derechos que se cosificaron, como el derecho de aprovechamiento de las aguas y otros derechos por ahí, y van por sobre, digamos, intereses muchas veces comunes o sociales. Por lo tanto, eso no se entiende mucho. También está el tema de la salud, la educación, el trabajo, hay cosas que están ahí también, pero que responden a una lógica más de bien de consumo, más que un derecho propiamente asegurable por el Estado, tanto en el acceso, en la elección, como en la calidad. Ya no tiene todos esos elementos. Por eso este es lejos, creo yo, lo más discutido que tiene la Constitución. Las bases de la institucionalidad de la ciudadanía no, y nacionalidad y ciudadanía no tanto, estos dos primeros, aunque sí hay algunos que ahí tienen el tema de la familia, de ver un concepto tal vez más amplio de familia y todo, pero aquí yo creo, aquí donde se dan las peleas, aquí donde se dan las batallas, aquí es donde, por ejemplo, cuando alguien quiere ir a retirar el 100% de sus ahorros previsionales, le dicen que no. Pero ¿cómo? Si son míos y ustedes mismos me dicen que son míos. Sí, pero es que no es para eso. Entonces, es como, chuta. Ahí está la pelea, chiquillos. Ahí. Acá estos otros gobiernos sí se está tratando de que sea un gobierno más, que dé más posibilidades a las regiones, más autonomía. También se discute. Congreso Nacional, ni hablar, pues, chiquillos. Aquí está la discusión. Saltamos de un sistema binominal a otro que parece que no los deja ponerse de acuerdo. Está como bien difícil ahí la cosa. Ya también el tema de sus remuneraciones estuvo como súper discutido. Poder Judicial, bueno, le están pegando en el suelo ahora al Poder Judicial por el tema de las decisiones. Hay mucho desconocimiento, sí, se informa bastante mal. Yo tendería a no creerle mucho a cómo informa los medios de comunicación social acerca de las decisiones que se adoptan en los tribunales. ¿Por qué? Porque son decisiones muy técnicas, chiquillos, que los periodistas lamentablemente desconocen. Entonces, informan muy mal, muy mal. Ustedes tienen a su profesorcito, así que a él le pueden preguntar, pero
por ahora, pero no le crean mucho, traten de leer cositas un poquito más depuradas, por decirlo en cierta manera, de repente tomarse un diario por ahí, leer a un abogado, a alguien que esté escribiendo, yo creo que es mucho mejor que tragarse lo que dice un periodista por ahí. Ya. Ministerio Público, bueno, los fiscales sí, también le han dado duro. Tribunal Constitucional, esta es otra batalla. Esta es otra batalla porque también es una figura que fue insertada dentro de la Constitución de una manera de que la protegiera, por decirlo así. Entonces, esto, el Tribunal Constitucional, este que estoy marcando, lo que hace es protege el modelo de acá. Entonces, cada vez que se trata de afectar esto, el Tribunal Constitucional sale y dice, no, no se puede, es inconstitucional. Ya, por ejemplo, le querían dar facultad al CERNAC para que pudiese sancionar a la empresa y saltó el Tribunal Constitucional y dijo, no, no se puede. Y se agarra de aquí. ¿Ya? Por eso es tan grande la pelea aquí y acá. ¿Ya? Entonces van a tratar de cambiarle las funciones, la atribución al Tribunal Constitucional, si es que no lo van a querer echar abajo en la Constitución. Si es que yo creo que esa pelea se va a dar, porque a veces se aprueban leyes y todo, y se van al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice, no es inconstitucional esta ley, y echa abajo todo el trabajo que puede haber hecho el Congreso Nacional, y a veces incluso el gobierno. Ya, está el servicio electoral y la justicia electoral, no hay mayor problema. La Contraloría, sí, siempre está en discusión la Contraloría por sus facultades, por no sé, por las consecuencias de su actuar, por las investigaciones que hace. A veces levanta mucho polvo y eso molesta mucho a algunas personas. Bueno, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, sí, también quieren meterle mano a eso, estoy seguro. Consejo de Seguridad Nacional, algunos lo quieren sacar de la Constitución, que no debiera estar ahí. El rol del Banco Central yo creo que está bien. Gobierno y Administración Interior del Estado, bueno, quieren dotar, como les dije, de más atribuciones a las regiones, yo creo que por ahí va eso. Y está el último capítulo, que se reformó hace poquito, que es de la reforma constitucional y del procedimiento para elaborar una nueva constitución. A ver, nudos críticos de la Constitución. Principio de subsidiariedad, no está explícitamente, pero pareciera ser de que si el Estado quiere intervenir en la economía, en la actividad económica, lo tiene que hacer en subsidio de que los particulares no quieran o no puedan hacerlo. De eso se trata. Ya, si el Estado quiere crear una empresa, tiene que ser a través de una ley de quórum calificado. Y así, varias cosas. Entonces, como que le ponen traba a que el Estado se haga cargo de algunas cosas. Y eso se critica mucho. Y eso yo creo que va a ser una de las grandes luchas en la nueva Constitución. Exigencia de un elevado quórum para crear empresas estatales, lo que les acabo de decir. Exigencia de un elevado quórum para aprobar leyes en materia de seguridad social. Por eso fue el problema para retirar el 10%. Tenía un quórum elevado y ¿qué hicieron? Se fueron por la reforma constitucional para evitar de que fuera inconstitucional esto, porque a pesar de tener el quórum, estos son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, si el presidente de la República nunca hubiese enviado, porque él nunca lo hizo, el presidente nunca envió el proyecto de ley para retiro del 10%, por lo tanto, ningún diputado, ningún senador podía haber hecho eso. ¿Ya? Ahora ustedes dicen, ¿cómo lo hicieron? Porque el presidente no mandó el proyecto para retirar el 10%. ¿Cómo lo hicieron? Reformaron la Constitución para permitir y bypasearse esto. ¿Ya? Y bypasearse que solo fuera a través del presidente de la República. Bueno, es un tema técnico, pero ahí está y eso le quita respaldo a nuestra Constitución. Lo que les decía delante, protección total del derecho de propiedad o de dominio a través de acciones constitucionales. Está el recurso de amparo económico, el recurso de protección, baja o nulas protecciones a derechos sociales tales como la salud, educación, medio ambiente, garantizando en forma efectiva únicamente la elección entre los diversos oferentes. Ahí hay un tema, ese es un temazo. ¿Ah? No se asegura calidad, solo la elección. Puedo estar o en ISAPRE o en FONASA, pero nadie me asegura calidad, y ese es un problema.
creación de un derecho de propiedad sobre derechos que no son el dominio, sino concesiones. Ah, ya, esto está, por ejemplo, en materia de agua, lo que le decía, del derecho de aprovechamiento de agua y el derecho de concesiones mineras. Hiperpresidencialismo. Claro, el presidente tiene facultades legisladoras más relevantes que el Congreso en la aprobación, creación y modificación de leyes. ¿Ya? Por ejemplo, él tiene facultad exclusiva para iniciar ciertos proyectos de ley. Por ejemplo, el presupuesto de la nación o lo que les decía yo más arriba, el tema de esto, de, ¿dónde está? Aquí, materia de seguridad social, solo el presidente, hiperpresidencialismo, solo él puede mandar proyectos de ley como ese. Entonces, ¿cómo lo hicieron para el 10% los diputados y los senadores? Reformaron la Constitución para que excepcionalmente, por una vez, ellos lo pudieran hacer. Miren, si fue una locura. Tiene además poder de veto el presidente. Si el Congreso aprueba una ley y al presidente no le gusta, el presidente puede vetarla, total o parcialmente. Y eso también es un problema. Centralismo. Claro, los de las regiones, ya se los dije. Ausencia de reconocimiento de pueblo originario. Claro, ese es un temazo. Lo vemos con los mapuches, pero no son solo los mapuches. O sea, están los pascuenses, los atacameños, del sur, hay otros por ahí. Entonces, ese es un temazo este. Yo creo que la manera de resolver este problema va a ser en la Constitución, estoy seguro. Estructuras que limitan la independencia de los poderes del Estado. Sí, sí, por los nombramientos de los jueces, por los nombramientos del fiscal, de los notarios, sí. Forma en que opera el Congreso Nacional, obviamente se discute mucho la reelección, aunque por ahí sacaron una ley, se pisaron la cola. Ausentismo, el sueldo, la disociación con la realidad nacional. O sea, si no andan en micro, difícil que las micros mejoren. Si no se atienden en un hospital público, difícil que la salud pública mejore. Entonces, por ahí va esa cosa. Y bueno, y por último, el origen de nuestra Constitución. Se critica mucho, mucho, mucho. Y no sé, yo no sé si es tan importante esto ahora por todas las reformas que tuvo, pero está ahí y tal vez debimos haberlo arreglado antes. O sea, debimos habernos nosotros sentado como sociedad y habernos dado un marco regulatorio, un nuevo marco regulatorio. Y finalmente, chiquillos, está la reforma constitucional versus la nueva constitución. Unos plantean reformemos nomás, pero se requiere 2/3, 3/5 de diputados y senadores en ejercicio para hacerlo. Y si no se reformó antes, en las partes que se quieren reformar, no en lo que ha sido solo una concesión, ¿por qué vamos a creer que ahora se va a hacer? Tal vez, como se ven tan expuestos a una nueva constitución, sí lo vayan a querer hacer. Pero, está el Tribunal Constitucional también, que podría no estar de acuerdo con algunas cosas. Entonces está el miedo. Ahí hay un miedo a que realmente los que quieren votar rechazo vayan realmente a reformar la Constitución. ¿Ya? Y la nueva Constitución, esa es la otra opción. ¿Ya? Entonces ustedes cuando vayan a votar, que espero vayan todos, van a tener una papeleta que va a decir apruebo o rechazo. ¿Ya? Apruebo o rechazo. Y va a haber otra papeleta que va a decir quién debiera elaborar la nueva Constitución, si gana el apruebo. Una convención constitucional mixta, vale decir diputados y senadores, en un 50% y en otro 50% ciudadanos, sin cargo de elección popular, ¿ya? O una convención constitucional nomás, que ahí sería 100% por personas electas para esos efectos. Ahora, está la discusión si va a ser realmente una hoja en blanco o no. Yo creo que esto va a ser súper discutible. El artículo 135 de la Constitución, cuando regula esto, dice: la Convención no puede ejercer ni intervenir ninguna otra función o atribución de los órganos o autoridades establecidas por la Constitución o las leyes. O sea, no pueden hacerlo como en Venezuela, de que se declararon soberanos y cerraron el Congreso y echaron a todos para la casa. No debiera pasar eso acá, ¿ya? Incluso dice aquí lo siguiente: el texto de la nueva Constitución que se somete a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
¿ya? Y aquí en los tratados internacionales, está en negrita, hay mucha materia que hemos aprobado y que no podríamos, teóricamente, con una nueva constitución, desconocer, ni mucho menos ir en contra, ¿ya? Así que parece que hoja en blanco 100% no es. Parece que tenemos una base sobre la cual tenemos que seguir trabajando, ¿ya? Se quiere mostrar como una hoja en blanco, estamos partiendo de cero y todo, pero nunca uno parte de cero, chiquillo. Eso es más romántico que algo real propiamente tal. Aunque el romanticismo es real, pero saben a lo que me entienden, a lo que me refiero, perdón. Por ejemplo, no vamos a afectar el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el debido proceso. Obviamente el derecho a la vida tiene excepciones y todo, pues la igualdad ante la ley también se tolerarán diferencias, pero que siempre y cuando no sean arbitrarias y estén justificadas, el debido proceso, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la conciencia religiosa, la libertad de expresión, de reunión, etc. Entonces, como les dije, en octubre, esto va a pasar, chiquillos, aquí se los marco. Deberá votar en un plebiscito nacional. Existen dos cédulas, una contiene. ¿Quiere usted una nueva constitución? Bajo esta habrán dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera dirá apruebo y la segunda rechazo. Debe marcar una preferencia. La segunda cédula contendrá qué tipo de órgano debe redactar la nueva constitución. Bajo esta pregunta habrán dos rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá la expresión Convención Constitucional Mixta y la segunda la expresión Convención Constitucional nomás, así. Bajo la mixta se dirá integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentario o parlamentaria en ejercicio. Y bajo la expresión Convención Constitucional se incorpora la frase integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. ¿Ya? Entonces, en octubre no se vota una nueva constitución. Eso es muy importante. Usted no va a votar ahora en octubre una nueva constitución. Lo que se va a votar es si estamos de acuerdo en que se elabore una nueva constitución. Eso sí, después de esto, de ganar la opción apruebo, se debe llamar a los miembros a elecciones, ¿ya? Para ver quiénes van a ser electos en este cargo, ¿ya? Y ellos, cuando se constituyan, sus acuerdos tienen que ser por 2/3. O sea, todo lo que va a ir en la Constitución tiene que ser aprobado por 2/3. ¿Qué pasa si no se aprueba por 2/3? No va en la Constitución. Punto. Así de simple. ¿Ya? Después de esto, que ellos aprueben, supongamos aprueban un texto por 2/3, una vez que ellos lo aprueben, tienen que someterlo de nuevo a un plebiscito. De nuevo nosotros vamos a tener que ir a votar entonces. Se vota ahora el 25 de octubre para saber si queremos o no una nueva constitución. Si se aprueba si gana el apruebo, vamos a tener que elegir a las personas que la redacten. Y esas personas van a elaborar el texto y una vez que lo elaboren, lo van a presentar a nosotros, a todo Chile, para decir si estamos de acuerdo o no con esto. Y ahí tendremos que ir de nuevo a votar para decir, ¿apruebo esta nueva constitución o no? Pero eso va a pasar como en 2 años más, ¿ya? Como en 2 años más. Bueno, ya hay algunas reflexiones, pero ya eso no viene mucho al caso señalarlo. Chiquillos. Entonces, eso les quería compartir para que viésemos un poquitito cómo es de qué se trata un poco el derecho y el cambio social. Chiquillos, les voy a dar 10 minutos por si quieren ir a hacerse un cafecito o algo, ir al baño, y nos juntamos 20 para las 4, ¿ya? Y seguimos. Nos vemos, 10 minutos, ¿ya? 20 para las 4 nos vemos por acá.
Ya, muchachos, continuemos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, algo que quiera preguntar o simplemente comentar. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ya, vamos entonces. Sí. Ya, perfecto. Si quieren, por último, pueden escribir en el chat también, chiquillos, ¿eh? Si no quieren hacer una pregunta por micrófono, me pueden escribir algo que me refiera a algún tema en particular que les haya llamado la atención. Bien, por último, chiquillos, en esta parte lo que les quiero compartir tiene que ver con los fines del derecho. Y dentro de los fines del derecho, el primero, digamos que es algo que nosotros de alguna manera podemos entender que el derecho deberá apuntar en la paz, ¿ya? El derecho es orden coercible, cuenta con la legítima posibilidad de auxiliarse de la fuerza socialmente organizada para conseguir el cumplimiento de sus normas y por sobre todo para ejecutar las sanciones previstas ante su incumplimiento. Este acto de fuerza debe estar previamente permitido y regulado por el derecho para que revista los caracteres de legitimidad necesaria. De lo contrario, estaríamos frente a un acto de fuerza no permitido. Entonces, el uso de la fuerza se encuentra monopolizado por el derecho. De esta forma se provee de una paz relativa a la sociedad que se rige. Se evita la aplicación de la ley del más fuerte, terminándose con la guerra de todos contra todos. Y saben, el mejor ejemplo, chiquillos, de esto fue lo que ocurrió en noviembre del año pasado, cuando se sientan los diferentes actores del mundo político y deciden crear este acuerdo por la paz social y por la nueva constitución y dar la posibilidad y se le da una salida, institucional a este problema de las protestas y etcétera, etcétera. Entonces, con eso pierde ya toda razón de ser la violencia excesiva que estábamos observando todos los días en distintas partes del país. Justificado o no, como ustedes quieran, pero claramente el derecho aquí aplicó uno de esos fines. ¿Por qué? Porque ese acuerdo lo que logró fue reformar la Constitución y dar la posibilidad de tener un plebiscito. Entonces, aquí ustedes ven cómo uno de los fines del derecho se cumplió, que fue la paz. ¿Por qué? Porque con eso ya las manifestaciones bajaron de intensidad. No desaparecieron, pero bajaron de intensidad. ¿Por qué? Porque de parte de muchas personas se entendió que estaba la posibilidad de tener una nueva constitución. Teníamos toda la posibilidad de estar ahí. Por lo tanto, de discutir esto. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía el seguir manifestándose violentamente? Violentamente. No esa manifestación, digamos, que todos tienen derecho de estar en las calles y etcétera, etcétera. No, no era esa, sino que hablaba acerca de la manifestación ya un poco más violenta. Pero bueno, aquí está la paz. El derecho la cumplió, la materializa y la materializa de esa forma. Pero ¿de qué otra forma más también el derecho la puede materializar? En los tribunales. Cuando hay un problema, si alguien no me pagó una plata que me debe, si me echaron del trabajo y no correspondía, si yo necesito regularizar una situación para poder construir algo, que les va a pasar a ustedes muchas veces, y no se me deja regularizar esta situación. Bueno, yo voy al tribunal para evitar, digamos, entrar en un conflicto y terminar, no sé, en actos de violencia. Entonces, el tribunal toma una decisión y la aplica. Y esa decisión el tribunal la puede aplicar amparado en la fuerza pública, que se llama, o en la fuerza socialmente organizada, ¿ya? Obviamente, con la fuerza, esa fuerza está regulada, está arreglada, no es cualquier tipo de fuerza, ¿ya? Pero ahí está, y la podemos acudir a ella. En segundo lugar, lo que hace el derecho también, el segundo fin que persigue es la seguridad jurídica. O sea, lo que busca es dar a los integrantes de la comunidad una orientación, un orden, una previsibilidad y una protección. O sea,
el conocer las leyes, el saber lo que se decide, el saber cómo se resuelven las situaciones, eso a mí me da certeza de saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y también me da certeza de que si yo contravengo una norma, sé cuál es la consecuencia de ella, ¿ya? Y también sé que por el paso del tiempo, si una situación no se corrige, el derecho da una salida, da una alternativa a eso, que en términos sencillos les quiero hablar de la prescripción. Si yo no pagué una deuda por 15 años, esa deuda ya está prescrita, si no se me cobró como corresponde. ¿Ya? Entonces al derecho le interesa que si no se pagó, bueno, lamentablemente no se pagó. Y esa situación se tiene que materializar y quedar a firme. Ya no va a esperar 30 años para ir a cobrarme un cheque de 2 millones de pesos, por ejemplo. Eso no podría ser. ¿Ya? Eso es un orden, o sea, en el fondo lo que hace el derecho, además de dar paz, busca establecer un orden y saber qué cosas se pueden hacer y cuáles otras no se pueden hacer. Bueno, y la más difícil, yo creo, lo que de alguna forma tratamos de llegar, que de alguna forma la miramos y queremos abrazarla y poder tenerla cada uno de nosotros y ser así, es la justicia. ¿Ya? Es que se suele decir que es de los más altos fines del derecho que se debe satisfacer. De hecho, se le asocia derechamente a la existencia del derecho, o sea, el derecho existe para que se aplique justicia. ¿Ya? A veces se le ocupa como sinónimo. Bueno, hay todo un tema filosófico que no me interesa reafirmarle a ustedes porque no viene al caso, pero podemos decir, no sé, a ver, ¿qué es la justicia? Es el conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que sabemos dar el nombre de derecho. O sea, aquí se le hace eh, sinónimo a la justicia y al derecho. ¿Ah? Bueno, el derecho en alguna forma es una medida de justicia, ya de antemano, o sea, se regula lo que se cree que es justo, ya. Por esa razón, entonces, la ley dice, no sé, el que maneje en estado de ebriedad deberá, no sé, ser condenado a tal y cual pena porque se cree que eso es lo justo, ya, y de esa forma se busca regular, digamos, situaciones que podrían de una u otra manera afectar a las personas que viven en comunidad. Chiquillos, vamos a pasar ahora a lo que es el PowerPoint que yo ya les compartí aquí por el chat, se los compartí, pero además está en el UCM virtual, que es esto. Derecho laboral. Ya, yo les voy a compartir pantalla aquí de nuevo y vamos a entrar a lo que es la primera parte del curso propiamente tal, porque en las primeras partes, chiquillos, no les voy a hacer preguntas de prueba ni nada de eso, ¿ya? Sino que, perdón. No le haré preguntas en la prueba acerca de esto. Ahora, lo que sí vamos a ver es que lo que sí vamos a ver es de aquí para adelante, esto sí que lo voy a preguntar, pero yo lo bueno que ustedes van a tener, la buena opción que van a tener conmigo es la siguiente. Déjenme achicar esto un poco para... ya, ahí va. Lo que sí... lo que sí van a poder ustedes acceder a la prueba antes, chiquillos. Yo les voy a pasar la prueba para que ustedes la tengan en su poder y la vayan desarrollando con estos apuntes, porque la prueba, las respuestas de la prueba están en todas estas láminas que ustedes ya tienen. Por lo tanto, yo en un par de días más, o sea, no sé, no vamos a fijar un día para la prueba. Yo les voy a decir, tal día me entregan la prueba, ¿ya? Y ustedes durante vayamos avanzando en las clases, ustedes y el que la quiere
contestar toda, la puede ir contestando, pero me puede ir preguntando, como lo hicimos con los otros muchachos de la otra sección en el primer semestre. Entonces ellos me preguntaban, profe, la pregunta 5, ¿qué quiere decir realmente tal y cual cosa? Por eso los chiquillos se sacaron todos puros 7 o sobre 6, etcétera, porque a mí me interesa que aprendan, y en ese ejercicio de yo pasarles la prueba, los obligo a que ustedes la vayan resolviendo y vayan pensando en eso. ¿Ya? A mí no me interesa pillarlo en la prueba, a mí me interesa que ustedes aprendan, y una forma de aprender es que ustedes trabajen con la prueba. Entonces, el que de flojo no lo haga, se va a ver apremiado 1 o 2 días antes en contestar toda la prueba, y con toda la materia tal vez le va a ser un poco más difícil. En cambio, quien la vaya resolviendo, no sé, 2 o 3 preguntas por semana, y me vaya haciendo las preguntas, a mí en la clase, yo se las voy a contestar, yo no les voy a ocultar la información, no le debiera por qué ir mal en la prueba y debiese sacarse un 7, así de sencillo. Entonces yo les voy a fijar una fecha de entrega de prueba, tanto de la primera como de la segunda, ¿ya? Y así vamos a operar, sobre todo en este tiempo de pandemia, que no me interesa sobreestresarlos ni sobrecargarlos con un ramo que más encima no es de carrera propiamente tal y ya están terminando. Así que, mire, vamos a ir con lo que es derecho laboral. Ya este curso se llama legislación laboral, pero no es solo laboral, también es comercial y tributario y varias cosas más que quisieron meterle, pero tomamos lo más importante. Yo lo hablé con don Hernán Cabrera y le dije que le iba a pasar la materia que yo entendía que era la más importante y que ustedes necesitaban retener, ¿ya? Así que en cuanto a derecho del trabajo, que eso es derecho laboral o legislación laboral, en realidad nosotros como abogados lo tratamos como derecho del trabajo, lo entendemos como el conjunto de principios y valores jurídicos que, reconociendo la desigualdad económica y social y apreciando la dignidad de la persona, persiguen anular tales desigualdades en las relaciones generadas en el trabajo dependiente. ¿Ya? También podemos decir conjunto de principios y normas típicas que regulan las relaciones que se creen con cuenta o con ocasión del trabajo dependiente y por cuenta ajena. Entonces, queda fuera del derecho laboral, queda fuera de la legislación laboral el trabajo autónomo, el trabajo independiente y el trabajo por cuenta propia, ¿ya? Ahora, yo les voy a explicar por qué pasa esto. ¿Por qué pasa esto? En un origen, desde que el mundo es mundo, por así decir, las personas trabajaban y forma parte del ser de una persona el querer realizar una actividad tanto para sentirse realizado de manera personal, tanto para poder obtener recursos para formar una familia y satisfacer las necesidades que él crea que debe satisfacer, y también para poder ayudar a otros o bendecir a otros o ser útil a la sociedad, como ustedes quieran. Sin embargo, en esta actividad que yo les estoy diciendo, fue necesario un desarrollo de la misma y se pasó desde el trabajo por cuenta propia, independiente, autónomo, la persona que trabajaba a su campo, que ejecutaba funciones no sé, de trabajar, de ser herrero, de ser, hacer funciones oficio de talabartería, de criar animales, etcétera. La sociedad se fue desarrollando y al irse desarrollando se va complejizando, por lo tanto, los procesos de producción de bienes y servicios también se complejizaron. Y a raíz de eso, y sobre todo con el nacimiento de la revolución industrial, nacen muchas acumulación de capital, de riqueza. Entonces, estas personas que tenían el recurso y que antes eran los señores feudales y que antes eran los reyes, ¿no es cierto?, los latifundistas,
tomaban a personas y le decían, hey, ven y trabaja en lo mío, cuando no era con esclavos, por supuesto, ven y trabaja acá, yo te voy a pagar una cantidad determinada. Ahí empiezan a hacer lo que es el derecho del trabajo, o más bien, ahí nace lo que es el trabajo por cuenta ajena. O sea, no trabajo yo mis propias cosas, no trabajo yo mis propios recursos, sino que estoy trabajando los recursos de otro. Entonces, como ese otro que tiene el capital tiene el poder, entonces se cometían abusos, abusos, abusos y más abusos, que se empezaron a hacer cada vez más patentes cuando esto se empezó a masificar. Entonces, cuando con la revolución industrial se empieza a masificar la mano de obra, entonces se empieza a poner de manifiesto la extrema pobreza en la que se desenvolvían estas personas, la nula protección social que había desde el punto de vista laboral, las extenuantes jornadas de trabajo a las cuales se veían aparejados, el hecho de que niños trabajaban también y que hasta el día de hoy lo hacen en muchos países y Chile no está ajeno a eso. Entonces se necesitó regular esto. Y por eso nace el derecho al trabajo y por eso se define como un conjunto de principios, de valores jurídicos que reconocen la desigualdad económica, porque claro, el empleador tiene más plata que el trabajador. Eso es así, la reconocen. Y no solo económica, sino que también social. ¿Por qué? Porque viven en mundos diferentes. Quien tiene el capital, las personas que son ricas y que tienen mucho dinero, viven en una realidad completamente distinta al que trabaja en su empresa. ¿Ya? Eso es así y el derecho del trabajo no va a luchar contra esa desigualdad, no va a luchar en el sentido de anularla, en el sentido de decir, no, aquí no puede darse esto, no, la reconoce, pero ¿qué es lo que hace? Junto con reconocerla, aprecia la dignidad de la persona. Entonces, más que perseguir, porque ahí dice, persiguen anular tales desigualdades en las relaciones generadas en el trabajo dependiente. Ahora, más que anularla, diría yo, lo que persigue es regularla, ¿ya? Regula estas desigualdades y las regula permitiéndola con ciertas directrices que se tienen que mover, ¿ya? En donde se tienen que mover. O sea, no va a anular la desigualdad de que el dueño de la empresa llegue en un, no sé, pues a ver en qué auto, en un Rolls Royce y que el trabajador llegue en micro. No puede anular eso. Pero lo que sí puede anular es que la persona, el trabajador, no tiene por qué ser tratado de una manera peyorativa. ¿Ah? Entonces, le cuida su horario, no sé, de descanso, le cuida su jornada de trabajo, le cuida su hora de colación, le cuida y le asegura a través de exigencia al empleador de contratar seguro de accidentes del trabajo, lo asegura con la remuneración mínima y estableciendo un piso mínimo que tiene que pagarle por una jornada completa. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, más que anular las desigualdades, lo que busca el derecho del trabajo es contenerlas o mantenerlas, digamos, en parámetros que sean permitidos, ¿ya? Que es permisible entender una desigualdad de tal o cual carácter, ¿ya? Entonces, lo que le interesa al derecho del trabajo es el trabajo dependiente y por cuenta ajena. O sea, dependiente quiere decir que yo estoy al servicio de otra persona, ya que me paga a mí por hacer ese trabajo, por lo tanto yo dependo de él, ya dependo del trabajo que él me da en su empresa, en su negocio, en lo que sea, pero a la vez también el empleador depende de mi trabajo. Él cuenta con que yo voy a ir todos los días y depende de eso, ¿ya? ¿Y cómo asegura eso? Pagándome una remuneración y cumpliendo con todas las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico. Además, es por cuenta ajena. ¿En qué sentido? Que el trabajador no está desarrollando un negocio propio,
¿ya? No es, términos muy sencillos, chiquillos, no es la señora Juanita que abre el negocio para vender, para tener un kiosco, no sé, vender pan, vender chocolate, vender bebidas, no es para autosustentarse o explotar recursos propios, sino que es para autosustentarse, perdón, bien digo ahí, es para autosustentarse, pero trabajándole a otro. O sea, quien se va a llevar el beneficio del trabajo no es el trabajador, sino que es el dueño del recurso, ¿ya? El dueño del capital es quien se va a aprovechar de todo el trabajo que hace la persona. Ahora, obviamente hay una contraprestación a ese trabajo que da la persona y que es la remuneración. Por lo tanto, el derecho del trabajo tiene principios propios, diferenciadores de las demás ramas del derecho, ¿ya? Y aquí, en cuanto a los principios, podemos ver que según don Américo Pla, gran jurista uruguayo, él dice que los principios son líneas, son directrices que informan algunas normas, ¿ya? Informan es como que le dan contenido a algunas normas, a algunas leyes, ¿ya, chiquillo? Para que lo entendamos así. E inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientan la interpretación de la existente y resuelven los casos no previstos por el legislador. Para Dworkin, los principios son estándares que han de ser observados no porque favorezcan ventajas económicas, políticas o sociales, sino porque son una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Entonces, ¿qué hacen los principios? Cumplen una función informadora, vale decir, son concebidos como axiomas o postulados éticos que deben inspirar el ordenamiento jurídico positivo. O sea, yo no puedo leer una norma, una ley y leerla así como en el aire, sino que tiene un sustento, y ese sustento lo dan los principios, dicho en términos muy sencillos. Además, tienen una función interpretativa en cuanto permiten determinar la norma aplicable al caso concreto, establecen su sentido, significado correcto y alcanzar de esta manera la solución justa al conflicto, al caso al cual debe ser aplicada. Finalmente, desarrollan una función normativa o integradora. Actúan como una fuente supletoria de la ley en silencio de esta o cuando la ley adolece de una oscuridad insalvable por vía interpretativa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando hay un pasaje oscuro en la ley y no está regulada una situación que de hecho se produjo, en los hechos se produce una situación que la ley no la previó, o sea, los diputados y los senadores no previeron esta situación, entonces, ¿qué es lo que hacen los principios? Permiten llenar ese vacío y dar una solución al caso concreto. Ahora, el derecho del trabajo tiene principios específicos, y esto es pregunta de prueba, y aquí yo les pido, parece, yo no me recuerdo bien, pero parece que les digo, nómbreme los principios del derecho del trabajo, o les digo, solo son principios del derecho del trabajo, les nombro 1, 2, y son como 7, son varios. Entonces, aquí ustedes ya tienen que poner ojo, porque esto es como de las primeras preguntas que salen. ¿Qué es el principio protector? Este principio está ligado entrañablemente con el origen y la propia razón de ser del derecho al trabajo. O sea, sabido lo que les decía adelante, chiquillos, el derecho al trabajo surge como consecuencia de la libertad de contratación entre personas con desigual poder de negociación y resistencia económica. Ahí no sé por qué puse esto. A ver, son con igual, entre personas con desigual poder de negociación y, y resistencia económica, lo que degeneró en la explotación del fuerte sobre el débil. Claro. ¿Qué quiero decir aquí en esta parte? Que hay personas que empezaron a contratar a otras libremente, y eso no hay problema en eso, que ocurra. Sin embargo, el que contrata tiene el poder económico y el que necesita el trabajo no, porque por algo lo necesita, si no, no andaría buscando trabajo. Por lo tanto, aquí se produce una relación de desigualdad,
Por lo tanto, cuando se crea el derecho al trabajo y que se va creando con leyes muy chiquititas, con artículos muy pequeños y después va creciendo más, que lo vamos a ver más adelante de qué se trata, nace el derecho al trabajo, pero con un principio que trasciende todas sus normas. ¿Cuál es? Ser un principio protector. ¿Para quién? Para el más débil. Eso es. Entonces, fíjense ahí abajo. Dice, el Estado no pudo mantener la ficción de una igualdad entre las partes. No pudo. Del contrato de trabajo. Inexistente en el hecho, o sea, no hay igualdad en los hechos. Entonces, y procuró compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica que lo favoreciera. Después vamos a ver de qué se trata esto. Esta tendencia a dar especial protección a la parte más débil de la relación de trabajo, esto es, al trabajador, se conoce como el principio protector. Es el principio rector del derecho al trabajo, confiriéndole a esta rama jurídica su carácter peculiar como derecho tutelar de los trabajadores. Miren, vamos a ver, les voy a mostrar lo que dice el artículo 4 y 9 del Código del Trabajo, chiquillo. Miren. Esto me interesa, voy a hacer este ejercicio para que ustedes lo puedan hacer también, porque es importante que lo puedan consultar durante este semestre. Código del Trabajo. Ustedes pinchan ahí y siempre pueden meterse aquí. DT significa Dirección del Trabajo, pero a mí me gusta acá, BCN, Biblioteca del Congreso Nacional. Pinchan ahí y se debiera desplegar la norma. Acá está. Código del Trabajo. Es muy, 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 muy largo. ¿Ya? Mira. Mire, por ejemplo, leamos el artículo 4, que yo les dije el artículo 4, pero leamos el artículo 4. Para los efectos previstos en este código, se presume de derecho que representa al empleador y que en tal carácter obliga a este con los trabajadores, el gerente, el administrador, el capitán de barco y en general toda persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación de una persona natural o jurídica. O sea, aquí en el fondo le está diciendo el que es el jefe, el que está tomando las decisiones. Independiente que el dueño de la empresa esté en Miami, aquí el gerente o el jefe de servicio o el que esté en ese momento se entiende que es el empleador, ¿ya? Y eso es darle protección al trabajador para saber, digamos, con quién está tratando. Ahora dice, las modificaciones totales o parciales relativas al dominio, posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derechos y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mantendrán su vigencia y continuidad con él o los nuevos empleadores. ¿Qué dice este inciso segundo? En el fondo dice, oiga, el dueño del capital que se fue a Europa puede vender la empresa, traspasarla a otro dueño, pero no por eso se va a terminar el contrato de trabajo. O sea, el nuevo dueño, quien compra la empresa, no puede decir, supongamos, chiquillo, que el dueño de Falabella vende Falabella y la compra a otra persona. Supongamos la compra un árabe y se hace dueño de Falabella. El árabe no puede llegar acá y decir, oye, yo a ustedes no los conozco, yo compré la empresa, pero a ustedes y sus contratos de trabajo no me interesan, así que se van todos porque yo voy a traer puro árabe a trabajar aquí. No, no puede hacer eso. Se impide por la vía legal. ¿Y por qué? ¿Por qué está esta norma? Si lo que hace el principio es darle sentido a la norma. El principio protector entonces dice, no, hay un principio protector. Por eso existe este inciso, que usted puede modificar la empresa todas las veces que quiera. Usted se puede deshacer de su empresa, la puede enajenar a otra persona, pero eso no significa que vamos a dar por terminado el contrato de trabajo. Miren, veamos el último inciso. De igual forma, en el caso de los trabajadores mencionados en el inciso final del artículo primero, no se alterarán los derechos y obligaciones emanados de sus contratos individuales de trabajo o de los instrumentos colectivos de trabajo en caso de cambio de titularidad
en la respectiva notaría, archivo y conservador. También eso es importante porque muchas veces se cambia miren, veamos el artículo primero, estaba hablando del artículo primero, inciso final. Y el artículo primero, inciso final, acá está. Los trabajadores que presten servicio en los oficios de notaría, archivero o conservadores se regirán por las normas de este código. Fíjense, aquí, chiquillo, por ejemplo, el notario se muere o el notario deja de ser notario, ¿ya? Y llega otro notario. El notario no puede venir y echar a la gente, ¿ya? Lo mismo el conservador, lo mismo el archivero, ¿ya? No se pueden llegar y terminar los contratos de trabajo así sin más. Tienen que haber causales específicas para poder terminar los contratos de trabajo. Bueno, aquí está el artículo 9, inciso cuarto, como digo ahí. Habla de que si el empleador no hace uso del derecho que le confiere el inciso anterior a esto de la escrituración del contrato de trabajo, dentro del respectivo plazo que establece ese inciso, la falta de contrato escrito hará presumir que son estipulaciones del contrato las que declara el trabajador. ¿Qué pasa aquí, chiquillo? Que si a mí me contratan y el empleador no me hace firmar el contrato de trabajo, la ley dice aquí, dice el Código del Trabajo, dice, se presume que son las condiciones bajo las cuales se contrató las que usted diga, trabajador. No la que usted diga, empleador, sino que las que el trabajador diga. ¿Ya? Y eso expresa, de alguna forma, este principio protector del derecho del trabajo. ¿Ya? Vamos a ver un principio más, chiquillos, y yo creo que vamos a ir terminando la clase. Tenemos el principio de la norma más favorable. ¿Qué significa esto? De acuerdo con este principio, ante la concurrencia de normas actualmente vigentes sobre una misma materia, el juez debe aplicar la que resulte más favorable al trabajador, sin atender a los principios de jerarquía ni especialidad. O sea, aquí, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si hay dos normas que resuelven un caso y las dos normas aplican a ese caso, uno en el derecho tiene que decir, a ver, ¿qué norma es más importante que la otra? La A, supongamos, ya, la A se aplica. ¿O cuál norma es más específica para este caso? La Z, ya, aplicamos la Z. ¿O qué norma es más nueva? Que esa es otra forma, la temporalidad. Esta que se dictó el año pasado, ya, entonces esa aplicamos. En el derecho del trabajo no es así. En el derecho del trabajo se aplica la norma que es más favorable. Y si la norma más favorable es un contrato de trabajo, se aplica el contrato de trabajo por sobre la ley incluso. Si se respetaron, obviamente, todos los procesos necesarios para configurar ese contrato de trabajo, ¿ya? Tiene que estar también el contrato de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, pero si el contrato de trabajo da más protección al trabajador que la protección que da la ley, entonces el contrato de trabajo debe aplicarse completamente por sobre lo que diga la ley, ¿ya? En materia laboral, el principio de jerarquía normativa no excluye que ciertas normas laborales, pese a su rango jerárquico, admitan la aplicación preferente de las de rango inferior, cuando estas últimas resulten más favorables para los trabajadores, ¿ya? Que era lo que les acababa de decir. Ya, chiquillos, nos vamos a quedar hasta aquí. Yo ya les compartí todo este PowerPoint, que son como 78 láminas. Mi sugerencia es vayan consultándolas, vayan viéndolas y les sugiero que lo hagan así, cosa que cuando yo les comparta la prueba, que yo creo que ya la otra semana les voy a dar una fecha para la entrega de la misma, pero por lo menos ustedes van a tener la prueba un mes, chiquillos. Por lo menos la van a tener un mes y la van a poder ir desarrollando y me van a poder ir preguntando y yo les voy a ir respondiendo y va a ser todo muy fácil y espero que les vaya muy, muy bien. ¿Ya? Eso, chiquillos. Voy a dejar de grabar ahora, así es que nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, me escriben por el Teams o a mi correo. ¿Ya?